Partamos entonces, me presento, soy Araceli Lazo, profesora de Educación Diferencial. Hoy les vengo a hablar de los factores que influyen en el aprendizaje. Estos factores ambientales son también un factor importante a tener en cuenta en el proceso de aprendizaje. El lugar de estudio siempre debe ser el mejor que pueda tener según el contexto de cada uno. O sea, buscar dentro de de lo que tenemos en la casa, hacer que el estudiante se sienta cómodo al momento de estudiar. Vamos a analizar un poco estos factores entre todos. En primer factor, aquí tenemos el lugar de estudio. Yo quiero saber cómo es el lugar de estudio de ustedes. Por ejemplo, tío Hans, ¿nos puede contar cómo es su lugar de trabajo, su lugar donde usted estudia, donde se concentra, donde lo llama a concentrarse, a memorizar cosas, a todo eso? Mira, los lugares de estudio pueden variar. Yo creo que también van a depender de la cantidad de familia, del espacio. Yo en lo personal, en mi casa tengo un escritorio eh, en mi pieza donde puedo trabajar. ¿Cuál sería como el lugar menos indicado? La cama, ¿ya? Si pudiéramos decir cuál es el lugar donde no hay que trabajar, es la cama. Puede ser en un escritorio, puede ser en el living, puede ser en una mesita, pero nunca en la cama porque la cama está asociado a un lugar de dormir y descansar, por ende afecta directamente nuestra concentración, ¿ya? Luego tenemos la iluminación. Yo puedo dar el ejemplo de la iluminación. Mi iluminación siempre es con luz natural. Bueno, ahora estoy con la luz artificial, pero generalmente tener bastante iluminación para invitar a estar atento, para invitar a estar en modo de atención, para evitar, porque la poca luz invita a dormir, a descansar. Entonces siempre es importante tener un lugar de iluminación. ¿Cómo podría mejorar mi espacio de iluminación? Quizás hoy que no tengo luz natural, podría quizás ponerle una lamparita al lado para yo estar así súper activa y despierta. Profesor Sí. Andrés, ¿nos quiere comentar cómo es su iluminación generalmente? Pasa el profesor Andrés. Sigamos entonces. Sí, espera, tía Araceli, también es muy importante cómo quizás mejorar el sistema de iluminación. Al estar expuesto a pantallas, es aconsejable usar lentes o anteojos con filtro azul, ¿ya? Porque la exposición continua a estas luces van generando daño en los ojos. Así que siempre se recomienda utilizar algún tipo de lente con filtros. La apoderada de Emilia Alarcón dice, la iluminación de mi hija es natural porque ella se sienta cerca de una ventana. Sí, puede ser, aunque el tema de las ventanas también de repente nos puede jugar en contra si mi hijo se distrae mucho, porque va a estar pendiente de lo que pasa afuera. Así que ahí vamos a depender de los niveles de concentración de cada uno. El señor Andrés tiene la manito levantada. Sí, Se nos hola, fue. ahora sí. Sí, ahora estoy, Hans. Buenas tardes a todos y todos los presentes. Bueno, sobre el espacio, me acuerdo principalmente a comentar que el año pasado tenía no un espacio muy establecido que digamos, el escritorio era chico, ¿cierto? La silla no era la más adecuada, entonces como que esos fueron ajustes que tuve que tomar en definitiva para tener un mejor trabajo, así como desde el punto de vista de profesor, ¿cierto? Pero también de los estudiantes era preciso tratar de estar dispuesto en un espacio cómodo, porque de todas formas nuestras rutinas son bastante parecidas entre los estudiantes y los profesores, casi estamos al mismo tiempo frente a las pantallas en realidad, sale un poquito más nosotros, pero sí, claramente tuve que hacer ecuaciones, yo tengo la fortuna de la ventana aquí al lado, pero ahora que estaba en invierno encontré no una buena eh, no una buena señal que es el frío. Así que en las mañanas está costando justamente sentarse al lado de la ventana a veces, Muchas pero gracias, profesor Andrés. Ahora obvio. vamos, ahora con este factor importante que es el ruido. Todos en las casas quizás no vivimos solos, vivimos con más personas, donde puede estar la tele prendida, donde puede haber radio, donde puede haber, yo vivo por ejemplo al lado de una carretera y pasan los autos, pasan los autos. ¿Cómo controlar este factor ruido?
Por ejemplo, si es que puedo apagar la tele, ponerla en un volumen moderado. No siempre el ruido va a traer cosas malas. Por ejemplo, hay ruidos que sí ayudan más a la concentración. Por ejemplo, podría ser una música suave. Hay personas que nos concentramos más con el ruido. Pero si hay muchos ruidos que no se pueden controlar, tenemos que buscar algún ruido para focalizarnos en lo que estamos haciendo. Aquí el tío Hans nos puede hablar un poco más de esto. Sí, es que hay que hacer una diferenciación entre el ruido y la música. Ayer un apoderado en la charla que estábamos realizando nos contaba que su hijo se concentra con música y, por ejemplo, en las actividades artísticas, la música le ayudaba a ponerse un poco más creativo, ¿ya? Entonces, hay personas que sí pueden concentrarse más con música, pero otros no. ¿Ya? Entonces va a tener que depender de cada persona. ¿Ya? Hay una estrategia que se puede utilizar ruido blanco. Yo no sé si lo han escuchado. El ruido blanco es el ruido que se puede generar, por ejemplo, de fondo un refrigerador, ¿ya? Que es un ruido continuo, que no tiene letra. Entonces eso va a hacer que me focalice en ese ruido y me va a aislar de los otros sonidos que pueden ser conversaciones o pasos o la televisión, ¿ya? Entonces también puede ser una estrategia. Si no me logro concentrar con nada de ruido, también puedo utilizar unos audífonos que son aislantes del ruido y eso también me va a ayudar a mejorar esta situación. Muchas gracias, Hans. Con respecto a la temperatura, esta es un factor primordial porque nos puede hacer sentir incómodos. Si tenemos mucho calor, podemos sentirnos distraídos, sudorosos, no cómodos en este espacio. Si tenemos mucho frío, no vamos a estar pendientes de lo que estamos estudiando, trabajando, vamos a estar pendientes más bien de abrigarnos o esto va a ser un factor súper distractor. Yo quiero preguntarle a cualquiera de ustedes, a algún profesor, a algún apoderado, ¿cómo es la temperatura de su casa y cómo la controlan generalmente? Porque ahora ya viene el invierno, hace mucho frío o hace un poco tiempo atrás hacía mucho calor. Pueden escribir en el chat por si les da vergüenza hablar. No, yo con el 10% me compré de estas cosas, ¿cómo se llaman? Que son de que el pegar en la pared, calor y frío. Yo creo que fue la mejor inversión, porque te digo, en el verano hace un calor que estoy transpirando en la tarde y el día en invierno mucho frío. Es como la sala del CRA, ya del PIE, que son con estas tejas, pero ahora me cambió la vida. Es decir, la mejor inversión me lo merecía. Es... Muy bien, miren, acá en el chat, la apoderada de Emilia Alarcón dice que el comedor donde estudia su hija es muy frío, la verdad, y a veces ponemos estufa, pero eso emana un olor fuerte, por lo que preferimos abrigarnos más. Tienes toda la razón. Ya, a veces, por ejemplo, usar estufa puede aumentar el calor, pero también puede generar ciertos olores que pueden afectar nuestra concentración. Susana Álvarez nos dice, ponemos estufitas, mantas de polas para las piernas y bien abrigado. Eso puede ser una opción, ¿ya? Frente al frío, quizá abrigarse con ropa térmica puede ser una buena opción, ¿ya? Porque como dijo la tía Araceli, en estado de frío nuestro cuerpo va a estar más concentrado a nivel inconsciente de generar calor, por ende vamos a tratar de movernos o vamos a tratar de concentrarnos, buscar una fuente de calor. En cambio, si está muy caluroso, nos va a costar mucho concentrarnos, vamos a estar aletargados, ¿ya? Nos dan un consejo de un tecito a primera hora, sí puede ser tomar una bebida caliente, también es una forma de regular la temperatura. Así que es muy importante considerar la temperatura al momento de trabajar. Muchas gracias por todas sus opiniones. Vamos a ver
qué características tiene que tener el mobiliario. Con mobiliario nos referimos a la mesa, a la silla y a los implementos que tenemos para el estudio. Por ejemplo, mi mobiliario, yo tengo un escritorio, tengo una silla ergonómica que ayuda a que mi espalda se mantenga recta para no generar problemas en la espalda. También este mobiliario a mí me llama a que si cuando yo estoy en ese lugar, en este mobiliario, es un lugar donde yo sé que tengo que ponerme a trabajar y estar súper concentrada. Quiero preguntarle un poco al tío Hans, que nos comente un poco que no todos somos iguales y no a todos nos va a acomodar, por ejemplo, una silla recta. Quizás hay personas que son más kinestésicas, que les gusta estar más en movimiento. Bueno, ahí tenemos al profesor Ricardo que también nos puede comentar que quizás un escritorio no sería el lugar ideal y quizás serían otros lugares ideales. Entonces nos gustaría, profesor Ricardo, que nos comentara un poco cuál es su lugar ideal de estudio y cómo lo podría mejorar para considerar la postura y para llamar a esta concentración. Ya, mi caso es muy distinto porque mis clases las hago de manera práctica, entonces mi lugar ideal es un espacio que en realidad esté limpio, que esté liso, que no hayan obstáculos. Ahora cuando me encuentro en el trabajo necesito tener objetos. Ya yo utilizo esponjitas, no sé, tengo un juego de una palanca, entonces se va moviendo, pero necesito estar en movimiento, aunque esté sentado. Yo creo que cada uno acomoda el lugar como le acomode. Yo creo que es esencial escuchar en este caso a los chiquillos para ver qué necesitan y darle esa concentración. Exacto. Exacto, como dijo el profesor Ricardo, no todos podemos estar tan quietos en un escritorio y concentrados, quizás necesitamos algún implemento que nos ayude a mantener esta concentración. Profesor Hans, ¿quiere agregar algo? Sí, yo en cuanto al mobiliario, las primeras consideraciones ergonómicas son el tamaño, ¿ya? Que el tamaño sea adecuado para el estudiante. Por ejemplo, si tenemos una silla que es muy alta y nuestros pies no llegan al suelo, eso a nivel de integración sensorial nos está generando una sensación de inestabilidad. Por ende, nuestro cuerpo va a estar más concentrado en sentirse seguro, en buscar una posición que nos esté dando información de que no nos vamos a caer. Eh, Quizá cuando yo lo digo así no suena algo como tan creíble, pero esto trabaja a nivel subconsciente, ¿ya? Entonces también es importante. Si la mesa, por otro lado, es muy bajita y yo soy muy alto, voy a tratar de inclinarme más en la mesa para escribir, lo cual va a afectar la musculatura de la espalda y nos va a terminar generando un cansancio. Ayer un apoderado nos comentaba que su hijo tenía una sala de estudio que era gamer, entonces también tenía una silla gamer. Estas sillas gamer, quizás para los que no conocen, son ergonómicamente bien cómodas, pero tienen ruedas. ¿Ya? ¿Por qué no son buenas las sillas con ruedas? Porque generan movimiento y eso obviamente puede generar una mayor distracción. ¿Ya? Entonces, es evitar las sillas que tengan como ruedas. Eso en cuanto al mobiliario. Gracias, Hans. Sigamos entonces. Otro de los factores que influyen en el aprendizaje son las condiciones personales para el estudio. Incluso yo diría que son los que más influyen en el poder aplicar estas técnicas de estudio junto con nuestros hijos o que ellos aprendan aprendan a tener estos hábitos. El estudio siempre tiene que estar adaptado a las propias necesidades. Una buena disposición para el aprendizaje puede dar resultados positivos. Para tener esta buena disposición al aprendizaje tenemos tres factores principales que afectan, que son la motivación, que puede ser intrínseca o extrínseca, que hay que averiguar bien de dónde viene, las habilidades personales de cada estudiante y las emociones que trae al momento de estudiar o las emociones que trae al momento de enfrentar alguna asignatura. Vamos a verlas en detalle a continuación. Con respecto a la motivación, encontramos dos tipos de motivaciones. Intrínseca, que es la que viene desde adentro, y la extrínseca, que es las cosas que nos pueden dar desde afuera. Lo ideal es llegar a una motivación intrínseca. Es querer estudiar porque yo quiero ser mejor persona, porque esto me va a servir en la vida, por satisfacción personal, porque me gusta dibujar, porque me gusta producir, porque me gusta aprender cosas nuevas. Y esto va a hacer que el estudiante se sienta mucho más complacido con el estudio. Y también por otro lado tenemos la motivación extrínseca, que el estudiante lo hace o por una nota, o por un premio, o para evitar el castigo del padre, y no siempre da resultados positivos. O sea, las motivaciones se pueden combinar. Puedo decir, hijo, tú haces esto, yo te doy esto, pero ojo ahí porque
si lo unimos con el castigo, puede que generar un rechazo en los estudiantes. Entonces llamamos a evitar el castigo, a más bien hablar con sus hijos que ya son preadolescentes, que podrían entender que si estudian van a aprender cosas nuevas, van a querer aprender. Tengo algo en el chat, dice así, es importante el equilibrio de ambos en la motivación. Exacto, ahí como Aura dice, es importante este equilibrio. O sea, vamos a hacer que nuestros hijos, hijas, pupilos, pupilas quieran aprender porque por esta satisfacción personal que trae el aprendizaje, pero también podemos ayudarlos, pero no con castigo, con cosas así. Profesor Hans, ¿quiere agregar algo? Sí, en segundo ciclo yo diría que la motivación extrínseca es la más fácil, ¿ya? Porque siempre se obtiene algo a cambio o se evita algo, ¿ya? Entonces, lo más simple sería la motivación extrínseca, pero no es la óptima, ¿ya? Porque nos terminamos acostumbrando a hacer las cosas no por voluntad, no por motivación de querer aprender, sino para evitar o ganar algo, ¿ya? Pero no siempre en la vida vamos a ganar o evitar algo por hacer nuestras labores, ¿ya? Entonces, también tratar de tener un equilibrio. Por ejemplo, cuando los papás de repente quieren darle un premio a un hijo, no necesariamente el premio tiene que ser un PlayStation 5, ¿ya? También un premio puede ser la elección de la comida del fin de semana, o un postre, o una salida al parque, ¿ya? Entonces, de repente los premios no tienen que ser algo físico o algo monetario, también pueden ser un premio que genere alguna satisfacción personal. Entonces, también puede ser esa una fuerte de motivación. Pero Aquí, ojalá siempre llegáramos siempre a la motivación intrínseca, que es la más perduradera. acá, profesor Hans, en el chat nos dieron una muy buena idea de la mamá o el apoderado de Bárbara Hernández. Dice que, porque ya en esta etapa los chicos se plantean metas para su futuro. Entonces quizás tomarlo desde ahí. Chicos, para tener un mejor futuro quizás necesitamos estudiar más, necesitamos potenciar todas las habilidades. Y claro, como dice Aurora, no todos los premios tienen que ser tangibles. También el conversar con nuestros hijos ayuda mucho a generar esta motivación intrínseca. Vamos con el siguiente punto, que sería las habilidades individuales de cada estudiante. Este más que nada es un llamado a potenciar cada habilidad de los estudiantes. Tenemos estudiantes que son muy buenos para pintar, otros muy buenos para sacar fotografías, otros muy buenos tocando un instrumento, otros muy buenos para la matemática, otros muy buenos para escribir. Lo ideal es siempre potenciar las habilidades de cada estudiante. O sea, que si podemos estudiar de la forma en que más tienen habilidades, mucho mejor. Si mi estudiante es muy, muy, muy bueno, o sea, si mi hijo es muy, muy, muy bueno dibujando, yo intento que su estudio sea a través del dibujo. O lo invito a que pueda estudiar de esa forma. Si es muy bueno para escuchar, muy bueno para la música, quizás queremos una canción con tu materia. Siempre felicitarlo por las cosas que hace bien. Eso es como el llamado a estas habilidades personales. Siempre seguir potenciando lo que hacen bien y no dejarlo atrás porque no sea como lo más requerido. Por ejemplo, quizás a mi hijo le va muy mal en matemáticas y no por eso yo no voy a potenciar las artes, que es en lo que él se destaca. Aquí tenemos algo en el chat. Profesor Hans. Sí, yo creo que, bueno, en el chat dice, a mi hija le gusta mucho escribir y la verdad es que agradezco porque los profesores y profesoras hagan tareas así, para que cada una, de una vez, los chicos reflexionen. Yo creo que podríamos hacer un experimento, aprovechando que hay hartos profesores acá presentes, y podríamos preguntarle en qué materia eran buenas y en qué materia eran malas. Al profesor Ricardo, por ejemplo, imagino que usted era muy bueno en los deportes, y me gustaría saber en qué era muy malo. De hecho, me iba mejor en matemáticas. Wow. Era muy malo en historia. Creo que no era lo mío. Las fechas, no, me costaba mucho. ¿Y eso le afectó en su futuro, profesor Ricardo? Sí, en la PSU, de hecho. No, pero estudié en realidad lo que quise. Siempre quise Ya, pedagogía, ahora no sabía si pedagogía en matemática o educación física. muy bien. El profesor José. Sí, hola, buenas tardes, noches a todos y a todas. La verdad es que siempre fui bastante, me costaba mucho matemáticas, me costó mucho, sí.
hasta tercero y cuarto medio sobre todo me costó más, ¿ya? Pero por motivos personales, así que, pero siempre se me hizo más fácil todo el lado humanista. Bueno, por algo soy profe de historia también. Exacto, entonces eso es lo que llevamos con la tía Araceli, ¿ya? Todos tenemos habilidades distintas y no necesariamente si tengo dos hijos, mis dos hijos van a tener las mismas habilidades para matemáticas. Hay que tratar de explotar y potenciar las habilidades que vayamos encontrando en los chicos. Y mucho más importante es tratar de promover que los chicos vayan conociendo y explorando sus propias habilidades personales. Todos tenemos habilidades personales, todos. Lo importante es que las podamos explorar. Quizás a veces el colegio tiende un poco como a normalizar y a darles cierta énfasis a cierta asignatura, pero la verdad es que las asignaturas no lo son todo. ¿Ya? Nosotros estamos en el colegio, pero el colegio no nos marca la vida. Tenemos mucho camino por adelante y podemos vivir a través de nuestros talentos. Así que lo importante es potenciar esos talentos. Muchas gracias. Continuemos con la última, y esta parte es muy interesante. Cada persona es diferente, cada individuo experimenta una emoción de forma particular, dependiendo de sus experiencias anteriores, aprendizaje, carácter y de la situación concreta. Cada situación nos brinda una emoción y trae consigo relaciones y pensamientos que se convierten en una conducta. Lo explico un poco. Tenemos un suceso. Por ejemplo, a mí no me gusta lenguaje. ¿Qué pasa conmigo cuando yo tengo que ponerme a estudiar lenguaje? Entonces, recomendamos como, por ejemplo, me pongo tensa, me sudan las manos, no quiero, pensamientos vienen, soy mala en lenguaje, no me va bien, me va a salir todo mal, y una conducta es, no me gusta, me va mal, y la conducta es no estar dispuesta para ese aprendizaje. ¿Cómo podemos hacer para poder un poco combatir estas emociones negativas que podrían nacer con respecto a algunas asignaturas? Es identificar estos tres factores que les acabo de nombrar. Por ejemplo, si alguien aquí me podría comentar algo que no le guste mucho para poder hacer el ejercicio, alguien aquí de los profesores o de los apoderados que quiera comentar algún caso de un hijo, o ¿alguno? Hola, buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Yo soy la mamá de Bárbara Hernández. La verdad es que nunca me ha gustado el idioma. Y resulta que a Bárbara le encanta el idioma. Entonces, es como que lo contrario y de verdad que ella intenta, mamá, mira, vamos a hacerlo, y yo trato de hacer las clases, pero, uy, a veces de verdad que le digo, no, hija, el idioma no nació para mí. Y lo intento. El papá le encanta el idioma y ellos dos conversan, porque de hecho Barbie estaba haciendo cursos en inglés y ellos conversaban y todo, y yo así como que, ya, vamos a ponernos porque tengo que aprender idioma. No me puedo quedar sin el idioma, pero de verdad que... Y a ver, hagamos este Y ejercicio. durante todas las clases, o sea, en toda mi carrera, yo estudié mi técnico superior, siempre saqué todas las materias, muy buena alumna, todo, pero el idioma ahí nomás como para sacar la materia y que no me estresara para las metas que yo tenía pautadas como estudiante, que era sacar mi carrera universitaria. Y bueno, o sea, con ella he aprendido a que sí, bueno, vamos a ponerle una sonrisa, vamos a intentarlo, porque desde los 3 años Barbie en Venezuela estaba haciendo cursos de inglés porque le gusta el idioma. Entonces, es así como que luchar contra eso que no me gusta porque realmente mi hija le gusta y como que tratar de formar parte de esa actividad que a ella le gusta. Ahí Disculpe. tenemos un claro ejemplo. Por ejemplo, su reacción es como de rechazo al idioma, por decirlo así, pero los pensamientos son positivos y eso trae consigo una conducta positiva que sería ponerse en toda la disposición para aprender este idioma. Profesor Hans, si nos quiere leer el chat, que no puedo leerlo desde aquí, sé que nos Sí, escribieron. el apoderado de Susana Álvarez, o no sé si será el nombre de la alumna, dice, no entiende sobre matemáticas y se tensa en clases frente a las tareas, ¿ya? Entonces, esa sería una reacción fisiológica. No me gustan las matemáticas, me pongo tenso, probablemente el pensamiento es, no soy bueno en matemáticas, no lo quiero hacer, y la conducta termina siendo evitativa, ¿ya? Porque mi reacción fisiológica
no es la adecuada, ¿ya? Dice que además se aprieta y se tensa mucho y el profesor es excelente y dedicado. De repente, las actitudes no pasan por si el profesor enseña bien o no enseña bien una materia. De repente también pasa por nuestra disposición, por experiencias previas. Por ejemplo, si a mí cuando niño me retaron porque tenía fea letra, probablemente voy a tratar de evitar cualquier actividad que tenga que escribir, ¿ya? Entonces, porque me va generando ciertos pensamientos negativos y voy teniendo una conducta evitativa, ¿ya? Entonces, por eso es mejor tratar de mantener una actitud positiva frente a las actividades que quizás no nos gustan y buscar soluciones, ¿ya? Yo creo que eso es lo principal. Aceptar que no todos somos buenos en algo, pero que podemos buscar soluciones y generar un aprendizaje, ¿ya? Pero siempre aceptando que no siempre voy a ser buena en todo. Y claro, como trabajar un poco el pensamiento que tiene hacia esa materia, por ejemplo, decirle, tú puedes, lo vas a superar, vamos de a poco, es un proceso, como este acompañamiento que usted le puede dar a su hijo, puede cambiar ese pensamiento y finalmente puede cambiar esa conducta. Y si cambia la conducta, va a cambiar consigo también las reacciones que va a tener hacia esta materia o algo así. Tenemos a Aura con la mano levantada. ¿Aura? Sí, sí, buenas noches. Sí, yo he estado escuchando a la otra apoderada también y me pasa lo mismo. Mis hijos son muy buenos en matemáticas. Yo de niña era mala en matemáticas. En la carrera universitaria tuve que usar matemáticas, así que luchaba muchísimo. Y lo que hacemos en esta instancia es que en las materias donde mi esposo es fuerte, los ayuda él y en los otros los ayudo yo porque de verdad que también es enseñanza. Ellos son muy buenos en eso, pero yo a su edad no era tan buena con los números. Sí, muy O bien. sea, el trabajo colaborativo entre la familia también ayuda a mejorar esta conducta. El trabajo en equipo con el profesor, el trabajo en equipo con sus compañeros. Siempre hay cosas que podemos hacer, por eso siempre es importante comentar y pedir ayuda. No siempre tenemos la respuesta a todo. Profesor Hans, ¿quiere Sí. agregar algo? Sí, que lo que comentaba la señora Aura es muy importante, ¿ya? Porque, por ejemplo, los apoderados siempre dicen, pucha, yo no los puedo estar pendiente todo el día de que hagan las tareas, ¿ya? Pero una solución práctica podría ser que en realidad mi hijo haga las tareas, las asignaturas que tiene mayor facilidad, y yo le presto ayuda o supervisión en las que le cuesta un poquitito más, ¿ya? Entonces, así no va a generar cierto rechazo y estamos potenciando la autonomía. Y también tiene que ver, si tengo, por ejemplo, yo soy bueno en ciencias naturales y mi pareja es buena en matemática, ok, mi pareja se va a encargar de enseñarle matemática porque ella tiene mayor habilidad. Entonces también es una muy buena estrategia que utiliza la señora Aura, así que la felicito. Continuemos. Ahí si quedan dudas pueden ir escribiéndolas en el chat. Al final de las presentaciones vamos a contestarlas. Tía Cristi. A continuación, muchas gracias Araceli. A continuación, Kiara Vargas, profesora diferencial, alumna en práctica, Universidad Mayor, con el tema formas de aprendizaje. Tariana. Buenas noches a todos, mi nombre es Kiana Vargas y hablaremos sobre las formas de aprender. La verdad es que cada uno de nosotros aprende de forma muy distinta y eso nos hace tener ciertas características personales, lo que nos hace tener, por ejemplo, ciertas preferencias sobre cómo queremos ver la información. Seguramente ustedes también reconocen que prefieren la información cuando ésta se presenta de forma visual, auditiva o con algo que implica el movimiento. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de esto? Sobre todo en su caso, que son apoderados. Siguiente diapositiva. Como bien les comentaba, tenemos preferencias del movimiento, preferencias visuales y preferencias auditivas. Sobre las preferencias del movimiento, los niños, niñas y jóvenes tendrán una mayor tendencia a preferir estas experiencias de juegos, de laboratorios, o también van a involucrar mucho el movimiento en todo aquello que hacen. Segundo, tenemos las preferencias visuales. Aquí nos vamos a dar cuenta de que ellos tienen una facilidad para recordar las imágenes, patrones y videos,
también el uso de claves de color. Por ejemplo, yo tengo una mayor preferencia a aprender de forma visual. Y cuando estudio, cuando hago algo, siempre suelo destacarlo con color, usar notas, usar ciertas cosas que llamen mi atención de manera visual. Por último, nos encontramos con las preferencias auditivas que nos hacen, o sea, que nos damos cuenta en ellos, que recuerdan de mejor forma la información cuando la escuchan, o también tienen una gran facilidad para aprender los idiomas, o también con el aspecto musical. Con esto es importante, también decirles de que no solamente se aprende de una forma en específico, sino de que solamente estamos hablando de preferencias. Siguiente diapositiva. Agregar a las formas de aprendizaje es que es súper importante que nos demos cuenta qué forma de aprendizaje tiene mi hijo, tiene mi pupila. ¿Por qué? Porque así yo voy a poder, al momento de apoyarlo con estas estrategias de estudio, decirle, pero mira, si yo sé que mi hijo aprende mejor visualmente, le voy a comprar destacadores de varios colores, lo voy a invitar a ver videos donde entienda la materia. Si tiene preferencias auditivas, quizás a escuchar la clase, a escuchar sobre la materia y ese tipo de cosas. Podemos también, las preferencias de movimiento, invitarlo más a jugar, a involucrar el movimiento en este aprendizaje y invitarlo a estudiar entre una de estas formas, ya sea moviéndose visualmente o auditivamente. Profe María Cristina. Muchas gracias, Kiana Vargas. A continuación, Camila López, también alumna en práctica diferencial de la Universidad Mayor con estrategias de estudio. Buenas tardes todavía a todos. Bueno, como bien dijo la tía Cristi, soy Camila López, estudiante en práctica. Actualmente estoy dentro del octavo básico, así que un agrado igual estar participando de esto. Y en este tema de estrategias de estudio, creo que igual es un tema que nos puede servir a todos, tanto profesores, alumnos, apoderados. Es un tema muy, muy amplio que no solamente lo podemos aplicar con los hijos en este caso. Vamos a ver cómo confeccionar un horario y a cómo planificarlo. Ahí dice que el horario y la planificación de estudio tiene que estar adaptado a las propias necesidades. Cada horario y cada planificación va a ser diferente. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes y hacemos cosas diferentes y cada uno va a tener sus propias necesidades. Este es uno de los aspectos más difíciles de cumplir, pero es una de las claves que da excelentes resultados. Y además, para armar una buena planificación y un horario de estudio, tenemos que considerar estos tres factores. El horario y planificación tiene que ser personal, o sea, tiene que ser mío y de nadie más. ¿Por qué? Porque lo que yo hago no lo hace el resto. Segundo, tiene que ser realista, tiene que ser lo más aterrizado posible. No me puedo plantear metas que, no sé, quizás voy a hacer en un mes más, por así decirlo, porque necesito como que sea ahora ya. Y también tiene que ser flexible, cosa de que yo pueda ir modificando a medida que vaya avanzando en las tareas, porque pueden ocurrir imprevistos que puedan requerir de mayor urgencia y así yo pueda ir como corriendo las actividades. Siguiente diapositiva. Aquí tenemos una matriz, por así decirlo, de priorización. Esto va a ser súper útil y en verdad es tan útil como para los apoderados, profesores y para los estudiantes. Aquí vemos 4 como tipos, por así decirlo, de actividades o como 4 grandes dimensiones, que son las de mayor importancia, menor urgencia y mayor urgencia. Y la organizamos de acuerdo a estas tareas, que son planificar, hacer, no hacer y delegar. ¿Qué hacemos cuando algo es de suma importancia, pero es de menor urgencia? La planificamos. Como, ya, es importante, pero no es tan importante como para hacerlo ahora. Entonces yo lo planifico, lo puedo hacer mañana, el miércoles, a tal hora, o en tal hora como del día, después del almuerzo, etc. ¿Qué hacemos cuando algo es sumamente importante y requiere de mucha urgencia? Tenemos que hacerlo ahora ya, porque si lo postergamos, puede que nos atrasemos y esas cosas que siempre nos pasan y nos vamos a estresar. Entonces, si algo es de mayor importancia y de mayor urgencia, tenemos que hacerlo. Si algo es de menor importancia y de menor urgencia,
no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no es importante y tampoco es urgente, no influye en nada si lo hago o no lo hago. Entonces, como estamos aquí priorizando, lo dejamos para el final si es que en vez de no hacerlo, pero va a ir como en la lista, en la última posición de la lista. Y si algo no es importante, pero requiere de hacerse como ahora ya, delegamos a otra persona que lo pueda hacer. Por ejemplo, pagar las cuentas. Un ejemplo como para los padres, gente que vive sola, etc. Es súper urgente, pero quizás no es tan importante como ahora. ¿Por qué? Porque quizás lo puedo hacer mañana o después. Entonces quizás envío, no sé, a mi pareja o, no sé, en mi caso a mi hermana, a pagar esa cuenta. No sé si se entiende. En cambio, no sé, si lo ponemos en un ejemplo como un alumno, es como, ya, tengo que hacer el baño, las típicas tareas de la casa. Tengo que hacer el baño, pero quizás no es tan importante ahora porque estoy haciendo otra cosa, entonces le pido a otro que lo haga por mí. Siguiente diapositiva. ¿Cómo podemos crear un planificador? Esto también es súper útil para todos. Primero tenemos que pensar en una temática que sea de nuestro agrado, lo que sea. Nos pueden gustar las plantitas, a nuestro hijo, no sé, les puede gustar el anime, les puede gustar una serie, les puede gustar un videojuego, etcétera, pero esa va a ser nuestra temática. Nuestro horario o planificador va a ser de acuerdo a esa temática. Segundo paso para crear un planificador. Tenemos que buscar imágenes de acuerdo a esa temática, cosa de que al momento de ver el planificador sea súper, hiper, mega llamativo y motivador. Tercer paso, tenemos que escoger el tipo de planificador que más se acomode o se adecue a lo que yo necesito. Existen muchos tipos de planificadores. Hay planificadores mensuales que son como los típicos calendarios. Hay planificadores semanales que tienen los días de la semana de lunes a domingo y hay planificadores diarios, que ahí más adelante tenemos una fotito para que los puedan distinguir. Y cuarto paso, tenemos que juntar los materiales necesarios para construirlo. ¿Por qué decimos construirlo? Porque sensorialmente hablando, y aquí el tío Hans nos puede ayudar un poco, es mejor hacer como las cosas cuando uno las construye como con las manos que hacerlo de forma digital. Quizás de forma digital igual funciona, a algunos les pueden funcionar más que a otros, pero cuando lo hacemos y lo construimos con nuestras manos y nosotros pensamos el color que le vamos a poner, la forma en que vamos a recortar la imagen, le da como un sentido totalmente distinto. Y aquí, como unas notitas al costado, tenemos que realizar actividades de mano, lo mismo que estaba diciendo, ayudará a recordar de mejor forma lo que escribimos. Y si aparte lo diseñamos con un tema que nos guste, nos va a motivar a realizar las tareas con una disposición diferente. En lo personal, yo tengo un planificador hiper bonito y me encanta cómo es, me encantan los colores, entonces como que siempre lo estoy mirando y quizá a pesar de que me demore un poco en hacer las cosas que están escritas ahí, sé lo que tengo que hacer. Entonces eso igual es súper como motivador, porque sé que están ahí y sé que si no lo hago, nadie lo va a hacer por mí. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos los ejemplos de los diferentes tipos de planificadores. Arriba, en la parte superior izquierda, tenemos un organizador semanal que, si pueden ver, tiene los días ordenados de lunes a domingo. Tiene para poner notitas, cosas por hacer. Al lado derecho, arriba, también tenemos el calendario mensual, que ahí tienen un espacio súper grande para anotar lo que tenemos que hacer durante el mes. También los podemos ayudar con POSIT. Esos también son súper fáciles de hacer, no necesariamente comprar POSIT, sino cortar hojas y poder pintarlas. Y después ya tenemos como los planificadores diarios, que ahí ya tienen como checklist y todas esas cosas para ir tachando lo que uno va haciendo. No sé si alguien tiene alguna acotación hasta el momento, alguna idea. En el chat dice que son excelentes tips los que estás dando, así que muy bien. Tomen apuntes, tomen apuntes. Sí, lo importante es que también les pueda servir a ustedes. Y también los hijos, los estudiantes se motivan cuando ven a otros haciendo las cosas. Sobre todo ahora que están en la etapa como de preadolescencia, adolescencia, tienden a imitar mucho como lo que están haciendo los demás.
Entonces siempre atentos como al entorno, porque Algo a siempre hay alguien que lo agregar, está mirando. algo a agregar, profesora Camila, es que estos calendarios, estos planificadores nos ayudan a anticiparnos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo tengo todo organizado y todo anticipado? Baja mi nivel de ansiedad, porque yo sé que voy a lograr cumplir con todas mis tareas, con todos mis deberes. Por eso la importancia de tener siempre todo planificado, ordenado y saber en qué momento y en qué tiempo lo puedo hacer para no angustiarme, para no estar el último día llorando porque tengo una prueba. Así que estos tips de verdad son muy buenos. En el chat nos dicen, los colores motivan también el orden y la calma. Sí, lo importante es que también lo hagamos porque nos gusta, o sea, mantener un horario así como ordenadito, bonito, en serio motiva demasiado, así que si alguien lo quiere intentar de aquí en la semana, en verdad es súper útil, y es como transversal a todas las edades, o sea, sirve en cada etapa de la vida. Ahora, ¿cómo organizar nuestras sesiones de estudio? La duración óptima de una sesión de estudio puede oscilar en torno a los 20 y 60 minutos, según las características de cada estudiante. Ya sabemos que todos son diferentes. Y debemos tener descansos o pausas que duren de 5 a 10 minutos entre medio de cada sesión. Y tenemos que tener claridad de lo que tenemos que hacer, porque tenemos que saber lo que queremos aprender y después tenemos que evaluar si efectivamente aprendimos de lo que estudiamos. Siguiente. Ya, una de las clásicas técnicas de estudio, por así decirlo, estrategias de estudio, es la técnica Pomodoro. Hay muchas explicaciones en internet, así que no nos vamos a detener mucho como en la definición ni nada de eso, pero esta ruedita que aparece acá es la explicación más clara y también es súper útil, porque si se dan cuenta, los trabajos están separados por descansos. Igual son descansos como de 5 minutos, pero aquí tenemos ya una sesión de estudio de 2 horas y de 25 minutos, que si se dan cuenta tampoco es mucho. Y también comprende como el periodo de atención que tiene una persona. O sea, no nos vamos a tirar al tiro a la piscina con 2 horas de estudio sin parar. Tenemos que tener una pausa entre medio, porque si no, quizás nos puede dar algo. Igual destacar que esos periodos de descanso son quizás para ir al baño, para ir a comerse algo, para ir afuera a tomar aire, pero ahí tenemos que tener cuidado también con quizás estar como distraerse viendo una serie, porque típico que nos podemos pasar y eso, pero aquí si se dan cuenta que los rojitos son 25 minutos de trabajo, o sea, 25 minutos de estudio, si es que lo quieren aplicar a sus hijos. Después tenemos una pausa de 5 minutos, después seguimos otros 25 minutos, descansamos, seguimos otros 25 minutos y así hasta completar las casi 2 horas. Y después ya nos lanzamos con un descanso de media hora. Y cuando ya completamos este ciclo vamos a tener un pomodoro, que así se le llama la técnica. Ya, yo voy a hablar un poco de las consideraciones antes de estudiar, ¿ya? Y esto va orientado para disminuir lo mayor posible los posibles distractores. Por ejemplo, ordenar y organizar el lugar de estudio. Si, por ejemplo, veo que el escritorio donde voy a ordenar está sucio, con muchos papeles, lo mejor va a ser limpiarlo, ordenarlo, dejar estrictamente solo los materiales que voy a utilizar. Así además evito pararme en un momento porque se me olvidó ir a buscar la goma o se me olvidó la regla. Lo mejor es tener preparado todo antes de comenzar a estudiar y así evitar estos distractores. Si es necesario, puedo hacer un checklist para contemplar todas las cosas o todos los materiales que voy a realizar en la tarea. Por ejemplo, si necesito un diccionario, si necesito imágenes o pegamento, tener todo preparado para el momento de estudiar. También es importante considerar, como ya lo habíamos visto, la luz, la ventilación, cosa de que se interrumpa o existan los menos distractores posibles, ¿ya? Porque sé que hay algunos que les cuesta
concentrarse y volver a enfocar la concentración. Adelante. Profesor, agregar a lo anterior que una consideración básica es como estar con haber tomado desayuno, haberme levantado para estudiar, no estudiar en pijama, tener eso agregar, como consideraciones como que a veces digo, oh, quizá voy a estudiar desde la camita. No, tenemos que estar alimentados, bañados y listos y dispuestos para este estudio. Profe Hans. Sí, existen ciertas horas que son mejores para el estudio. Por ejemplo, en la mañana es donde tenemos nuestra mayor capacidad de concentración, ¿ya? A lo largo que pasa el día, obviamente el cansancio va mermando nuestra capacidad de focalizar la atención. Después del almuerzo es una pésima hora para trabajar, ya que el sistema digestivo ya entra en juego y nos empieza a dar el tuto de la siesta. Entonces después del almuerzo es el pésimo lugar. En la noche también, porque en la noche ya estamos cansados, entonces no vamos a tener la misma capacidad para focalizar la atención. Y ojalá todas las horas de estudio sean en la mañana. Y quizás en las tardes puedan ser actividades, por ejemplo, como artísticas o que no requieran tanta concentración. Adelante. Ya, ahora, en este esquema que explica un poco lo que sé, lo que quiero y lo que aprendí, ¿ya? Esto nos va a permitir saber o abordar un tema del que necesitamos estudiar, por ejemplo, ¿ya? Entonces, con respecto a ese tema, tengo que considerar lo que sé, ¿ya? Por ejemplo, puedo decir que tengo que estudiar sobre los dinosaurios, ¿ya? Entonces yo puedo decir, ok, sobre los dinosaurios sé que algunos eran herbívoros, otros eran carnívoros, ¿ya? ¿Qué necesito? Aprender sobre los dinosaurios, que es el temario que va a entrar en la prueba. Ya, va a entrar las clasificaciones de los dinosaurios, el periodo en que aparecieron, entonces eso es lo que tengo que aprender. Y después analizo lo que aprendí. Entonces genera como un círculo de lo que sé, lo que tenía que aprender y lo que aprendí. Y si faltó algo que aprender, lo vuelvo a estudiar, ¿ya? Pero siempre tener claro cuáles son mis objetivos de estudio. A veces tendemos a desperdiciar nuestro tiempo estudiando cosas que generalmente no son importantes, ¿ya? Siguiente. Técnica para las sesiones de estudio, por ejemplo, de lectura, generar preguntas orientadoras, notas al margen, subrayado, generar fichas de lectura, por ejemplo, quién escribió el libro, en qué época se escribió, de qué se trata. En cuanto a escritura, realizar resúmenes, apuntes, reseñas, generar resúmenes, sí, vamos a dar unos tips para los niños que tienen periodos de concentración más cortos. Ya. Pero esperemos un poquito. En cuanto a escritura, por ejemplo, generar resúmenes nos va a implicar leer y escribir, y eso ya es un ejercicio de memoria. Ya. Vamos a estar memorizando porque estamos leyendo y escribiendo. En cuanto ya los chicos más grandes pueden funcionar con mapas conceptuales, mapas mentales o cuadros comparativos, ¿ya? También va a depender de la forma o estilos de aprendizaje que mencionamos antes. Adelante. Ya. Ahora voy a hablar sobre un poco las estrategias de autorregulación que tiene que ver con la pregunta que habían hecho sobre los tips para los chicos que logran concentraciones de tiempos más cortos, ¿ya? Nuestro cuerpo a veces necesita de ciertos estímulos sensoriales para regular nuestros niveles de ansiedad o nuestra inquietud motriz, etc. ¿Ya? Para ello es importante identificar cuáles son las preferencias sensoriales que presentan nuestro hijo o nosotros mismos. Por ejemplo, yo estoy seguro que más de alguno de ustedes cuando está nervioso tiende a comerse las uñas, estoy seguro, ¿ya? Porque es un mecanismo de autorregulación a nivel ya táctil. O estoy seguro que cuando uno está nervioso o está ansioso comienza a mover la patita, la pierna, y eso es porque está buscando un estímulo propioceptivo, ya se está tratando de mecer. O hay algunos que comienzan a balancearse, y son movimientos involuntarios que hacemos de manera inconsciente
para tratar de regular nuestros niveles de ansiedad. Por ejemplo, dice un apoderado, sí, yo me como las uñas desde siempre. ¿Ya? Probablemente ese sea su mecanismo de autorregulación que tiene que ver con lo táctil. Por ejemplo, comerse la uña sí genera daño en la uña, entonces podría ser perfectamente masticar un chicle. ¿Ya? Yo cuando estaba en el colegio tenía todos los lápices mordidos porque era mi forma de autorregular. A nivel sensorial hay 3 formas de enfrentar. ¿Ya? Uno, hay niños que van a buscar ciertos estímulos sensoriales, hay otros niños o personas que van a lograr integrar estos estímulos de manera correcta, y hay otros niños que van a rechazar ciertos estímulos sensoriales. Por ejemplo, hay niños que les molesta la etiqueta de la ropa. ¿Ya? Ellos son niños que tienen una mayor defensividad táctil. Si mi hijo, en cambio, por ejemplo, es muy inquieto, yo puedo construir unos cojines de semilla, los cuales me van a permitir estar constantemente moviéndome en el asiento y me van a estar dando el estímulo propioceptivo y vestibular de moverme. Si mi hijo, por ejemplo, tiene muchas dificultades para concentrarse con el ruido o le afectan algunos sonidos, ya por ejemplo los timbres, las campanas o las alarmas, puedo utilizar audífonos aislantes de sonido que me van a permitir tranquilizarme y soportar mejor y concentrarme mejor. Otra estrategia para los chicos que realmente de repente necesitan pararse el asiento y les cuesta un montón permanecer en su silla, es amarrar una banda elástica entre las patitas de la silla, así ellos pueden ocupar sus pies para moverlas. Entonces están teniendo el estímulo de moverse, estamos entregando a nuestro cuerpo el estímulo que necesita, pero de una manera más funcional. Y la última imagen, que es como una pelotita con pinchos, es para los niños que generalmente buscan estímulos táctiles profundos. Niños que, por ejemplo, tienden a apretarse las manos, o moverse, a hacer sonar los dedos, o entonces se ponen esa como pelotita debajo de los pies, se trabaja sin calcetines, y como tiene estos pinchos, que son como una especie de punta, nos está entregando la información táctil profunda que nos permite autorregularnos. ¿Ya? Pucha, si quieren, hablar de la integración sensorial es largo, así que perfectamente podríamos preparar una charla completa de esta, pero estos son algunos tips como más simples y que pueden ser más adecuados a sus niños. Siguiente. Y bueno, con esto hemos terminado nuestra presentación. Ahora vamos a dar unos minutitos en honor al tiempo para responder alguna pregunta, consulta, comentario. Además, les vamos a dejar ahora en el chat un cuestionario para ver lo de qué les pareció la charla, si les gustó, si les gustaría agregar algo más. Así que les vamos a dejar un link ahí en el chat para que puedan responder. La mamá de Valentina Droguet, la señora María Acevedo, dice, hola, ¿algún tips para los niños que tienen periodos de concentración más cortos? A ver, los periodos de concentración van a variar dependiendo de cada niño, ¿ya? Primero tenemos que identificar qué es lo que nos distrae. Por ejemplo, si nos distrae el sonido, tratar de aislarnos del sonido. Si nos distrae jugar con, no sé, por ejemplo, con la goma, si no necesitamos goma, no la ponemos en la mesa. Solo ocupamos lo que necesitamos. Es tratar de mantener limpio nuestro espacio de trabajo solo con lo que necesitemos, ya, para evitar cierta distracción. Y trabajar por periodos donde dure nuestra atención. Ya, si nuestro periodo de atención dura 5 minutos, ok, vamos a trabajar 5 minutos, vamos a descansar 2 minutos y vamos a volver a trabajar 5 minutos. La atención y la concentración son habilidades que se trabajan y se potencian. Entonces, por ejemplo, podemos realizar juegos de memoria, juegos de atención-concentración, juegos de laberinto, juegos de buscar a Wally, que son actividades lúdicas, pero que están potenciando nuestras habilidades cognitivas. Generalmente, los especialistas del PIE este año hemos mandado actividades a Classroom, actividades de estimulación cognitiva. Así que si quieren algunos juegos, pueden revisar el Classroom en el apartado del programa de integración escolar
y resolver esa actividad. Yo estoy seguro que trabajándolo de forma metódica vamos a lograr aumentar nuestros periodos de concentración. Ah, pero ojo, no lo van a lograr en una semana, tampoco en 2. ¿Ya? No crean que es algo mágico. Va a costar, así que tengan paciencia ustedes y no se frustren. Si ustedes se frustran, sus hijos se van a frustrar. No sé si Gracias, alguien más Hans. tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. Carolina hace un comentario y dice, yo me como las uñas desde siempre. Y Susana Álvarez, que parece, sí, por favor, muy interesante lo de la charla sensorial. Pedro dice, por ejemplo, mi hija tiene, ay, ahí se me corrió. A ver. Decía que tenía periodos de concentración. O sea, por ejemplo, mi hija tiene déficit atencional con hiperactividad y el periodo máximo de concentración son 20 minutos y además tiene intolerancia a la frustración. Así que trabajamos en eso. Ya, un secreto para trabajar la frustración, frústrela, a propósito, ¿ya? Pero frústrela de manera gradual. Por ejemplo, pueden hacer juegos de mesa, ¿ya? Y eventualmente déjense perder, o a veces dejen que gane, pero nunca le den el foco de importancia a quien gane o quien pierda, sino a lo divertido que fue. En cuanto a lo académico, obviamente si me reprenden porque hice mal una tarea, me voy a frustrar, ¿ya? Obviamente, si ustedes en su vida diaria se frustran cuando tienen un problema, nuestros hijos también van a aprender que la frustración es una respuesta válida frente al fracaso. Entonces, también con el ejemplo podemos ir manejando la tolerancia a la frustración, ¿ya? ¿Qué otro tip se le ocurre a usted, profesora Araceli? ¿Para la concentración? No, para la frustración. Para la frustración. Siempre ver el lado positivo de las cosas. Por ejemplo, algo no me salió bien, pero no todo del todo me va a salir mal. Así que siempre destacar lo que hizo bien, destacar las fortalezas que tiene las fortalezas que tiene su hija. Por ejemplo, me salió algo mal, pero una parte de eso que me salió mal lo hice bien. Entonces, por ejemplo, tú hiciste muy bien esto. Quedémonos con eso y solucionemos lo malo. Y quizás cambiar la palabra malo por desafío. Superemos este desafío. No superemos esta dificultad o esto que te salió mal, sino que superemos este desafío que pronto lo podrás solucionar. Y siempre potenciar lo bueno. Ya. Otro tips es cuidado cuando uno le da mucho refuerzo positivo a nuestro hijo, ¿ya? Yo sé que de repente uno considera que su hijo es el mejor del mundo, pero a veces cuando nosotros le repetimos muchas veces a nuestro hijo, no, mi hijo es el mejor para la pelota, mi hijo en realidad es el mejor, pero después los hijos van creciendo y se van dando cuenta que en realidad no son el mejor para la pelota, hay un compañero que es aún mejor. Entonces van generando esa frustración porque no están cumpliendo con las expectativas que nos plantearon nuestros padres. Las expectativas ojalá siempre sean reales. ¿Cómo podemos disminuir los niveles de ansiedad? Les voy a dar un tip súper simple que se trata de la respiración consciente, ¿ya? Hay mucha estrategia en YouTube que se llaman mindfulness, que es ser consciente de nuestra respiración, pero por ejemplo, si ya estamos desbordados, podemos pedirle a nuestros hijos que se acuesten y les podemos poner un barquito de papel en el estómago y pedirle que a través de la respiración vaya moviendo ese barquito de papel. Y a medida que va entrando y saliendo el oxígeno, nos vamos a ir regulando y calmando. ¿Ya? También puede ser un barquito de papel, un peluche, lo que sea. Lo importante es la respiración y ser consciente de ello para volver a la calma. ¿Ya? Lo otro y último, yo creo que si vemos que está muy frustrado por alguna actividad, quizás demos un break, ¿ya? Si no le está resultando, demos un break y nosotros quizás podremos plantearle alternativas. Nunca le resolvamos la actividad de nuestros hijos porque le estamos enseñando a que no son capaces. Entonces, por ejemplo, si tiene una actividad y vemos que se está equivocando mucho, yo le puedo sugerir alternativas. Alternativa quizás una muy absurda y una alternativa correcta. Entonces nuestro hijo va a tomar quizás la alternativa correcta y va a quedar con la sensación de que él lo resolvió, ¿ya? Pero no le vamos a dar la respuesta.
Así que eso, no sé si alguien tiene alguna pregunta más, comentario, sugerencia. Y yo les cuento que las charlas para padres se instauraron en el colegio como una herramienta que va a ser utilizada durante todo el año. Se vienen varias charlas para padres, así que atentos, ojalá que pudieran participar muchos más. Son instancias donde queremos generar espacios de participación entre ustedes, que ustedes también nos cuenten las técnicas que les funcionan o las que no les funcionan. Así que eso por mi parte. Sí, decirles que no están solos, que acá hay un grupo que está dispuesto a ayudarlos, a escucharlos y a dar este tipo de charlas ante todas las dudas que puedan tener. Ninguna duda o pregunta es tonta, todas están aceptables y todos nos podemos equivocar, que es parte también de los aprendizajes de los niños. Cuando aprendí a andar en patines me caí 1000 veces, cuando anduve en bicicleta, cuando aprendí a nadar, tragué mucha agua, pero al final se logra, de a poco. Y parte de la equivocación es el aprendizaje también. Así que damos muchas gracias por la participación de todas las personas que están acá. Felicidades por su compromiso con sus niños, con los alumnos, a los profesores que están acá, a todas las chiquillas que están en práctica, que están chiquititas, empezando en toda su etapa de profesora. Muchas gracias por su entrega y nos vemos en una próxima reunión. Muchas gracias. Chao, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Chao. A la próxima. Cuídense todos y todas. Gracias, buenas noches.